Os invito a abrir vuestra Biblia en el Evangelio de Lucas. Estaremos meditando sobre el hecho de la Navidad, o lo que se recuerda en Navidad. Podríamos decir lo que se debería recordar en Navidad. El nacimiento, la encarnación, la vida perfecta de Cristo, su muerte y resurrección, para nosotros no es necesario que sea Navidad para recordarla. Lo recordamos todos los días cuando estamos exponiéndonos a su palabra. Lo recordamos todos los días cuando estamos orando al Señor en su nombre, en el nombre de Cristo. Y también lo recordamos todos los domingos cuando participamos de la mesa del Señor, del pan y el vino. Ese es el mandato que el Señor nos dejó, celebrar este pan y este vino para conmemorar y recordar su vida, su muerte, su resurrección y su regreso. Pero en tiempo de Navidad lo que se nos da la oportunidad de que otras personas recuerden el hecho del nacimiento de Cristo, de Dios hecho hombre, encarnado. Y eso nos da oportunidad de compartir el Evangelio de algún modo con mayor facilidad. Y entonces vamos a dedicar estos domingos a meditar en estas verdades, en estas enseñanzas acerca del nacimiento de Cristo. Y esta mañana empezaremos en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Ahora, antes de entrar en este texto, como introducción hay que decir algo, hay que recordar algo. Y es que la Navidad no es una fiesta bíblica. ¿Y qué me refiero con que no es una fiesta bíblica? Bueno, lo que me refiero es que la Biblia, Dios, por medio de su palabra revelada, nunca en ningún lugar de la Escritura estableció que la Navidad se celebrara. No es un mandato bíblico lo que cumplimos en la celebración de la Navidad. La mesa del Señor es un mandato bíblico que cumplimos para obedecer su voluntad. Pero la Navidad no la celebramos para obedecer la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios no nos establece de ningún modo este mandato. Más bien, desde el siglo IV es cuando se conoce que empezó a celebrarse, pero la Biblia no establece claramente, ni siquiera en el día exacto en el que Jesús nació. Posiblemente no sería el 25 de diciembre, porque los pastores estarían muertos de frío recibiendo a los ángeles cuando estaban en esa noche pastando, sino que estarían en otra época del año en la que los pastores sí salen y pasan la noche con las ovejas. Ahora, muchos creyentes, por diferentes razones, están en contra de celebrar la Navidad y abogan por mantener una actitud indiferente o incluso contrarios a que la Iglesia deba participar de estas tradiciones, que por supuesto muchas de estas tradiciones tienen lugar en un origen pagano. Además, la fuerte énfasis del consumo de la celebración de la Navidad ha tomado en muchas ocasiones el motivo de repulsa de estos creyentes. Dicen, no quiero participar en la Navidad que se ha convertido en un negocio y todo es para consumir más, comprar más, comer más. No hace falta que muchos creyentes hagan esto, los testigos del anticristo ya lo hacen, ¿verdad? Y ellos mismos, los testigos del anticristo, no celebran la Navidad, porque en base a lo que ellos dicen equivocadamente, Jesús no es Dios. Pero, escuchad, aunque la Biblia no enseña ni manda a celebrar la Navidad, eso no significa que sea pecado participar de esta celebración, sino que debemos estar preparados para presentar defensa de nuestro Evangelio, de la fe de Cristo, a todos los que nos demande, y debemos actuar con discernimiento, pero no con legalismo. Debemos actuar con discernimiento en estas fiestas para compartir el Evangelio sin llegar a participar equivocadamente o pecaminosamente por motivos equivocados. ¿Qué hace que una fiesta sea adecuada para un creyente? Y habría dos principios. El origen pagano no implica que en la actualidad se mantenga ese mismo propósito pagano. Que tenga un origen pagano no significa que en la actualidad la razón y el motivo por lo que se hace sea un motivo pagano. Pero también tenemos el siguiente principio. El origen piadoso no asegura que en la actualidad se mantenga el mismo propósito adecuado y piadoso. Hay fiestas o celebraciones que se han celebrado con buen propósito,
pero que se han convertido en un mal propósito. Y eso es lo que debemos discernir, examinarlo todo para observarlo y participar bíblicamente de las festividades. Entonces, ¿cómo debe ser la actitud de los creyentes ante la Navidad, esta celebración? Nuestra postura, nuestro convencimiento es que no debemos ser dogmáticos ni legalistas en lo que la Biblia ni afirma ni prohíbe, sino debemos tomar principios bíblicos y aplicarlos de manera general a la Navidad o a otra celebración. Por supuesto, no participamos de la Semana Santa como se hace en Sevilla. ¿Por qué? Porque directamente va en contra de la palabra de Dios. Pero en la celebración de la Navidad deberemos observar cómo participar de ella sin ir en contra de la palabra de Dios. En ocasiones, el portal de Belén se convierte en un tipo de adoración también. Así que esa práctica no estaría adecuada si nuestra actitud ante esa realidad es participar con un tipo de adoración con esas figuras. Pero no debemos ser dogmáticos ni legalistas, sino más bien buscar esta oportunidad para no traer blasfemia al Evangelio ni participar en el pecado con el que el mundo participa. Así que dejando ahí la mano en Lucas 1, acompáñame un momento a 1 Corintios capítulo 8, porque aunque no se trata de la Navidad, se trata en un principio general sobre hasta dónde llega la libertad del creyente, hasta dónde el creyente debe participar de las cosas que le rodean. Y dice 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y ya recuerda que el conocimiento de la palabra de Dios sin amor, esto envanece, pero el conocimiento de la palabra de Dios con amor es edificante. Versículo 2. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo debe saber. Pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. Por tanto, en cuanto al comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo para nosotros hay un solo Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Sin embargo, versículo 17, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, y observa que ahí algunos se refiere a algunos hermanos, no tienen este conocimiento. Algunos creyentes, estando acostumbrados a los ídolos como hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. O le afecta a su conciencia. Versículo 8. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos. ¿Y qué dice? Ni somos más si comemos. El versículo 8 es fundamental, hermano. Versículo 9. Mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia, la conciencia del débil, si él es débil, a comer lo sacrificado a los ídolos? Y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando ésta es débil, pecáis contra Cristo. Por consiguiente, si la comida hace que un hermano tropiece, no comeré carne jamás, para no hacer tropiezo a mi hermano. Este pasaje es fundamental, porque aunque se habla acerca de la comida, sus principios pueden aplicarse en muchos aspectos de nuestra vida y, en este caso, si debemos participar o no de la Navidad. Observa un detalle de este texto. Pablo enfrenta una situación más de conflicto que está en esta iglesia, está sucediendo en Corinto. Los habitantes de Corinto practicaban el culto pagano como parte de sus festividades.
Es decir, las fiestas populares de la ciudad tenían que ver con el paganismo, la adoración a los dioses falsos, lo cual formaba parte de su cultura, de su costumbre. Una práctica del culto pagano tenía que ver con presentar sacrificios a dioses falsos, los cuales después de dicho sacrificio, lo que sobraba, ¿qué hacían? Pues parte lo usaban para festejos depravados y otra parte lo vendían en el mercado. Algunos miembros de la iglesia, tras su conversión, no compraban carne en el mercado que supieran que fuera sacrificada a un ídolo. ¿Cuál era el conflicto en la iglesia de Corinto? Y que Pablo corrige en este pasaje entonces. Este conflicto venía no por la falta de conocimiento de estos creyentes, los cuales eran acusados por su conciencia al pensar que estaban pecando por comer ese tipo de carne sacrificada. El problema no era de la debilidad de estos creyentes. ¿Cuál era el problema de los corintios que Pablo aquí corrige? La falta de amor que tienen los que tenían un mayor conocimiento. Un conocimiento correcto y que sabiendo, como dice el versículo 4, que un ídolo no es nada, la carne sacrificada a ese ídolo que se vendía en el mercado podría comerse, no estaba afectado, no era pecado participar de ello, ya que todo pertenece a Dios, versículo 6. Entonces algunos creyentes no tenían este conocimiento. Mira lo que vuelve a decir, versículo 7. Y por la fuerza de la costumbre, antes de convertirse, por falta de conocimiento que llevaba a la conciencia débil, este creyente consideraba que se estaba manchando o participaba como si eso fuera posible o estuviera aceptable delante de Dios, de nuevo de los sacrificios que estaban celebrándose y de los cuales fueron rescatados. Pablo entonces concluye con la verdad que todo creyente debe saber con respecto a un problema de conciencia. Y dice el versículo 8, pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Y ese era el problema. Los que no comían eran menospreciados por los que tenían conocimiento y decían, mira qué débil, mira qué hombre tan débil en su fe, que no está participando de la libertad que Dios le ha dado. Y lo consideraban menos delante de Dios. Y ellos mismos se consideraban más si comían. Nosotros sí tenemos conocimiento de que podemos comer de esta carne sacrificada a los ídolos sabiendo que no estamos pecando delante de Dios. Somos mejores que los demás. Y entonces eso es lo que Pablo está diciendo. Ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Y ese era el conflicto en esa iglesia de Corinto. En toda congregación, en todo tiempo, esa actitud puede estar presente. Puede que en esta iglesia haya hermanos que luchen en su mente por si deben celebrar la Navidad o no. Y otros que lo tengan más claro. Y la palabra de Dios nos llama a que nos consideremos mutuamente. A que nos consideremos mutuamente. Porque allí se estaba marginando al hermano por su falta de conocimiento, por su débil conciencia, y eso era motivo de orgullo y soberbia de los que tenían un mayor conocimiento sin amor. Por eso entendemos el versículo 2 de una manera adecuada. El versículo 1 al final, el conocimiento envanece cuando no viene acompañado de amor al prójimo. Entonces la advertencia de Pablo ante esta situación de conflicto está en el versículo 9. Mas tened cuidado. Ahí termina con una advertencia Pablo. ¿Tened cuidado de qué? Dice, no sea que esta vuestra libertad, la libertad del creyente, de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil, que también es libre, pero no ha aprendido, no ha entendido, no ha crecido en el conocimiento. También es libre como el creyente que tiene mayor conocimiento. Pero cuidado, no vaya a ser que esa libertad que tienes en Cristo se convierta en piedra de tropiezo para el hermano. Así que cuidado en convertir nuestra libertad en piedra de tropiezo para un hermano en cualquier aspecto. Que la Biblia ni dice que lo celebremos ni que no lo celebremos. O que la Biblia nos enseñe y no sabemos hasta dónde llega esa enseñanza. Y en ese proceso, algunos que tienen conocimiento menosprecian a los que todavía están creciendo en ese conocimiento. Así que el versículo 10 termina ahí diciendo, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa de un templo de ídolo, es decir, si uno que no tiene conocimiento te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado allí,
entonces ese hermano dice, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Es decir, a volverse a la vida pasada, a participar pecaminosamente de eso, a no hacer la diferenciación porque le falta el conocimiento, pero te ve el testimonio a ti y entonces él continúa de nuevo pecando de aquello de lo que el Señor le había librado. Versículo 11, que pudiendo ser de tropiezo para que el hermano se involucre en prácticas pecaminosas en las que un creyente no puede andar, no se refiere a dejar de creer o perder su salvación. Ahí no dice en el versículo 11 que él se perderá de salvación, sino que se perderá a practicar algo que es pecaminoso por tu falta de amor a él, tu falta de consideración, tu testimonio malo hacia él. Entonces, ¿qué se reprocha en este pasaje? No se reprocha la falta de conocimiento del débil, ¿verdad? No vemos que aquí al débil se le está diciendo, oye débil, ¿por qué estás limitando la libertad de tu hermano? Si no es pecado, ¿por qué le estás limitando la libertad? Empieza ya a crecer, hombre. No, dice Pablo eso. Sino que Pablo está directamente de parte de Dios mostrando al que tiene conocimiento su falta de amor por el hermano. Y si tiene falta de amor por el hermano, es un pecado contra el hermano y contra, ¿qué dice ahí? Contra Cristo. Es más, estás atentando contra aquel que Cristo murió por él. Y tú estás haciendo daño contra él. Entonces, ¿qué termina diciendo? Versículo 13, esa es la solución. ¿Cuál es la solución? No comer carne por amor al hermano débil. Es decir, la libertad que tenemos en Cristo no es para hacer todo lo que en Cristo tenemos libertad, sino para limitar nuestra libertad por amor al hermano. Esa es la libertad que tenemos en Cristo. No solamente a participar con discernimiento de lo que es delante de Dios adecuado, sino a limitar nuestra libertad por amor al hermano para no pecar contra él. No comer carne por amor al hermano mientras sea de tropiezo para él y enseñarles entonces la palabra de Dios para que su conciencia sea fortalecida es el camino que Pablo nos indica. Por consiguiente, versículo 13 dice, si la comida hace que mi hermano tropiece, ¿qué dice? Esta es la decisión que debe tener un creyente. No comeré carne jamás. Jamás significa mientras a mi hermano le pueda traer un mal testimonio. No está siendo legalista, sino está limitando su libertad mientras no afecte a un hermano que está creciendo en esta madurez espiritual. Así que nos podemos encontrar en algún momento parecido en el que por amor al hermano nuestra libertad en Cristo deba ser aplicada, no para hacer lo que queremos hacer, sino para amar al hermano dejando de hacer lo que podíamos hacer. No estoy abogando porque no participemos de la Navidad. Estoy abogando a considerar a nuestros hermanos y participar sabiamente, con amor al Señor y al hermano, en la manera en la que el Señor nos manda a participar de todas las cosas en las que tenemos libertad para hacer. En ocasiones hay hermanos que para su conciencia ciertas prácticas que eran pecaminosas en su vida, ahora no deben estar en su vida. Por ejemplo, tomar vino. Si tomar vino al hermano le afecta, pues yo que puedo tomar vino limitaré mi libertad para que no afecte a mi hermano que el Señor tiene que estar obrando en su vida porque en su vida pasada pues podría haber tenido el vino un aspecto pecaminoso. Así que la palabra de Dios nos está diciendo a que participemos de las cosas que el Señor nos da libertad para hacerlo, pero con discernimiento bíblico, con amor al Señor y al hermano. Así que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 3. Y en el versículo 11 dice la palabra de Dios. Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestros caminos a vosotros y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros. Ese es el llamado. Debemos crecer en conocimiento y abundar en el amor unos para con otros. Dice el versículo 13, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos
sus santos. Ese es nuestro llamado, a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y abundar en amor unos para con otros. Y en ese sentido dice en el capítulo 5, versículo 21, antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno y absteneos de toda forma de maldad. Así que el creyente es llamado a crecer en el conocimiento con discernimiento, examinándolo todo a la luz de la palabra, reteniendo lo que es bueno y abstenernos de toda forma de mal. Así que así debe ser nuestro discernimiento ante la predicación de la palabra de Dios, así debe ser nuestro discernimiento ante aquello de lo que participamos. Puede que participemos de la Navidad, pero estemos pecando al poner nuestro deseo en los regalos. Puede que participemos de la Navidad y estemos pecando a poner nuestro deseo en la comida. Y la Navidad no es pecado, sino nuestro deseo por los regalos, nuestro deseo por la comida. En este contexto nos puede llevar a pecar de algún modo. Así que, hermanos, tengamos discernimiento, sabiduría bíblica para diferenciar lo bueno de lo malo, y que el Señor nos guíe para participar de esta Navidad, dando testimonio al Señor con nuestros familiares, pero también examinando nuestro corazón para no caer en las tentaciones de estos tiempos, en las tentaciones del materialismo o del placer propio por medio de algún bien que en estas Navidades esperamos recibir o deseamos tener. Entonces, ¿qué debemos saber los creyentes con respecto a la Navidad? Esa es la pregunta que queremos hacer esta mañana. ¿Qué es lo que debemos saber los creyentes acerca de la Navidad? Lo que el creyente debe saber para vivir estos días, llevando su pensamiento para glorificar a Cristo, tiene que ver con su nacimiento y su infancia. El creyente debe vivir estos días para compartir con los que le rodean que el Dios creador nació como uno de nosotros. Se hizo hombre y Dios cumplió en Cristo las promesas que habían dado en el Antiguo Testamento siglos antes. Esta es la razón de cómo debemos participar de la Navidad, lo que debemos saber de la Navidad. Debemos dar un testimonio verdadero de la gloria de Cristo. Dar un testimonio verdadero de la gloria de Cristo. Hay muchas cosas que se dicen acerca del nacimiento de Cristo y de la Navidad que no tienen que ver con la realidad. Y hay cosas verdaderas acerca del nacimiento de Cristo que no se habla en estas Navidades. Tú pones la tele, la radio o lo que quieras poner y escuchas afirmaciones como la Navidad es, y viene después diferentes expresiones. La Navidad es esto, compartir con la familia. La Navidad es esto, en los viajes. La Navidad es esto, ser bueno con los demás. Lo que sabemos cuando recordamos lo que se recuerda en el día de Navidad es el nacimiento de nuestro glorioso y Salvador Jesucristo. Así que en Lucas capítulo 1 vamos a estudiar el nacimiento de Cristo, que es una verdad histórica. El nacimiento de Cristo es una verdad histórica. ¿Qué debemos saber acerca de la Navidad? Que Cristo verdaderamente nació. Que sí, que da igual que la fecha, pero que Cristo realmente nació. Es más, que Dios nació. Una expresión que puede ser un poco confusa para nosotros. ¿Cómo puede Dios nacer? Quien es eterno existe sin principio y final. Bueno, no nace como Dios. No nos referimos a que en el momento en el que Él nació existe como Dios, ¿no? Ya Él existe eternamente, pero Él nació, Dios mismo nació haciéndose hombre. Y esta es una verdad histórica. Algunos dicen, yo no creo en Dios porque no lo he visto. Bueno, entonces no sabes lo que celebramos en Navidad, porque en Navidad celebramos que Dios se hace visible. Que se hace persona, que podemos verle, que estuvo entre nosotros, que pisó esta tierra que Él creó, que dio testimonio de su existencia y de su gloria. Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4. Por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos la han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra,
también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas, escucha, para que sepas, ¿qué dice ahí? La verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. En este pasaje observamos este primer principio bíblico que nos ayuda a vivir con santidad para la gloria de Dios en estas Navidades y cada día que vivamos. Y esta es la primera verdad que encontramos aquí. Reconoce la historia verdadera del Cristo glorioso. Reconoce la historia verdadera del Cristo glorioso. En Navidad surgen muchas historias que se añaden sobre su nacimiento, el nacimiento de Cristo. Muchas de ellas son extrabíblicas. ¿Qué significa? Que no están en la Escritura y que han venido por la tradición histórica. No aparece en el texto inspirado, Dios nos lo ha revelado como sabiduría suya, sino que han ido apareciendo a lo largo de la historia y por la fuerza de la repetición. Es decir, cuantas más veces repita una mentira, llegará a convertirse en una verdad, pero no dejará de ser una mentira. Hay muchas cosas que en Navidad damos por ciertas y no lo son. Y es fundamental para nuestra vida de santidad diferenciar las historias verdaderas de las historias falsas, aunque parezcan verdaderas. No tener claro lo que es cierto y lo que no es cierto afecta a nuestra vida espiritual. ¿Qué hemos leído en 1 Tesalonicenses 5? Debemos examinarlo todo para retener lo bueno, lo verdadero, lo que es justo. Pero si no tenemos ese discernimiento, entonces no podremos desechar lo malo. Podremos encontrarnos que estamos desechando lo bueno y estamos adoptando lo que es malo, lo que no es cierto. Y esto es a lo que se refiere Lucas en el versículo 1. Mira de nuevo ahí, versículo 1. Por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, palabra repetida en estos versículos, cierto, esa palabra cierta, estas cosas son muy ciertas, pero muchos han tratado de compilar una historia de estas cosas que son muy ciertas. Y esto es lo que debemos reconocer, que no todo lo que se dice sobre Cristo es cierto. Aquí Lucas está diciendo, hay una historia cierta que muchos han tratado de compilar y no todos han dicho la verdad. Todo lo que se dice acerca de Cristo, no todo es cierto, no todo es verdad. Y eso es lo que Lucas está aquí hablando. Lucas, ¿quién era? Era un gentil, un hombre salvado por la gracia de Dios. Y este evangelio tiene el propósito claro de dirigir la verdad acerca de Cristo para los gentiles, para que puedan estar seguros de diferenciar la verdad de la mentira acerca de Cristo. Muchas historias acerca de Él. Y Lucas dice, esta es la verdadera historia de Cristo. Dice ahí el versículo 1, muchos han tratado de compilar una historia. Esta es la razón por la que Lucas le escribe ¿a quién? ¿Qué dice el texto ahí? Le escribe a Teófilo, probablemente un hombre rico o con poder político, alguien a quien se le llama excelentísimo. Ese excelentísimo ya se ha usado para personas de autoridad en la Escritura. Y la motivación de Lucas es fortalecer el conocimiento de este excelentísimo Teófilo. Y para nosotros también lo que Lucas está escribiendo nos va a enseñar todo lo que nosotros debemos saber acerca de Cristo. La verdad acerca de Cristo debe estar basada en la Escritura y no todo lo que se dice acerca de Cristo es cierto. Escucha, hermanos, la mezcla entre la verdad con la mentira solo tiene un propósito y es hacerte desconfiar de la palabra de Dios. El propósito de mezclar la verdad con la mentira es llevarte a la conclusión de ¿y cómo es posible saber la verdad? Y llevarnos a desconfiar de la palabra de Dios y al final nos desviará de confiar y obedecer la palabra de Dios. Así que Lucas hace esta diferencia entre lo que algunos han tratado de compilar, es decir, refiriéndose a textos del primer siglo, cercanos a la vida de Cristo, pero que mezclaban verdad y mentira, con lo que Lucas le va a escribir y que dice las cosas que entre nosotros son muy ciertas. Y ese es el énfasis de Lucas al comenzar este evangelio.
Diferenciar entre la verdad y la mentira acerca de Cristo. Lucas no tarda en decirnos que no nos dejemos influenciar por las tradiciones falsas, por las mentiras que añaden a la verdad bíblica. Esta es la enseñanza que debemos aprender. La historia de Cristo es un evento histórico verdadero y real. Cristo no es una fábula. Su nacimiento no es un cuento de viejas, que por mucho que se repite y se añade ciertos elementos que no son bíblicos, parece que nada entonces es bíblico. Que porque no fueran 3 reyes, ni fueran magos, y no se llamaran Melchor, Gaspar y Baltasar, entonces todo lo demás no es cierto. Y esto es lo que Lucas le va a decir a Teófilo. Tú has creído, tú has conocido y te escribo para que tú estés seguro de que aunque muchos han mezclado la verdad con la mentira, estos hechos son verdaderos. Y esto es lo que veremos en estos domingos, que solo podemos estar seguros en lo que la Biblia revela. Y siendo libres de todo error, su palabra muestra la verdad de lo que sucedió sobre el nacimiento de Cristo, sus implicaciones teológicas espirituales. Así que reconoce que no todo lo que se dice acerca de Cristo es verdad. No todo lo que se dice acerca de Cristo es verdad. Pero escucha, reconoce que todo lo que la Biblia dice es verdad. Reconoce que todo lo que la Biblia dice es verdad. Y eso es lo que continúa Lucas diciendo. Continúa hablando de la verdad revelada por Dios, por medio de los hombres que el Espíritu Santo movió. Dice ahí el versículo 2, mira, tal como nos lo han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Así que aquí hay un contraste entre lo que muchos han tratado de compilar con los eventos que son verdaderos según lo que nos han dicho los que estuvieron con él. Los que han sido testigos oculares. Los que son ahora mismo, en el tiempo en el que Lucas estaba escribiendo, ministros de la palabra, los predicadores del Evangelio, los apóstoles de Cristo. Lucas nos dice entonces que los ministros de la palabra fueron testigos oculares y que dieron testimonio desde el principio de la iglesia de todo lo que Cristo es y todo lo que Cristo dijo y todo lo que Cristo hizo. Así que Lucas reafirma la verdad de la palabra revelada por medio de los apóstoles que hablaron en el poder del Espíritu Santo, siendo guiados, inspirados por el Espíritu Santo. Y eso es lo que es la palabra de Dios, la palabra confiable, completamente confiable. Todo lo que ha salido de la boca de Dios es verdad porque Dios no miente. Salmo 12, versículo 6, dice, las palabras del Señor son palabras puras, tan pura como la plata probada en un crisol en la tierra 7 veces refinada. Así que los evangelios son el testimonio de 3 testigos oculares. ¿Quiénes son? Mateo, Marcos y Juan. Mateo, Marcos y Juan. Ellos fueron testigos oculares. Y Lucas investigó todo en base a lo que Mateo, Marcos y Juan habían escrito y estaban predicando. Así que el evangelio de Lucas se trata de una investigación de Lucas sobre todos los eventos de Cristo en base a lo que los testigos oculares mostraron que eran hechos históricos verdaderos. Y recordemos cómo empieza Juan en su relato sobre la persona y la obra de Cristo. Juan 1:1, ¿recuerda? En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en Cristo, en el Verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Pero Juan sigue en el versículo 14, y el Verbo se hizo carne. Así que Juan está diciendo que el Verbo es Dios, y siendo Dios, el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros, es decir, puso su tabernáculo entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria de Dios. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el versículo 16 de Juan 1, Juan continúa dando testimonio de la encarnación de Cristo, diciendo, pues de su plenitud, de la plenitud de Cristo, todo hemos recibido y gracia sobre gracia. Eso es una gracia sobreabundante que hemos recibido de Él.
Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. De eso trata el relato de la vida de Cristo y su nacimiento, de que el Dios que creó todas las cosas se hizo hombre, se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Un suceso relativo se demuestra ser cierto cuando coincide con la declaración de cuántos testigos. Dice el texto bíblico que con 2 o 3 testigos ya un hecho se da como cierto. Así lo dice Deuteronomio 17:6, Deuteronomio 19:15. Todo juicio es verdadero cuando se juzga por medio de 2 o 3 testigos. Esto se cumple en la vida de Cristo. Mateo, Marcos y Juan dan testimonio de un hecho verdadero, de la vida de Cristo. Y Dios mismo revalida y demuestra ser verdadera la vida de Cristo por medio de sus testigos oculares. Con que la palabra de Dios es pura y limpia ya es suficiente, pero Dios sigue mostrando esa coherencia al darnos esos testigos oculares. Así que Lucas afirma que la verdad revelada por el testimonio de los que escribieron, Mateo, Marcos y Juan, movidos por el Espíritu Santo, supera la prueba de autentificación científica. Es decir, los científicos de este tiempo necesitan 3 testigos oculares y la palabra de Dios los da. Y Lucas, ¿qué trabajo tenía? ¿Cómo se conoce a Lucas? El médico está acostumbrado a hacer pruebas, ver la evidencia, analizar las pruebas y sacar las conclusiones con métodos científicos. Así que él no era alguien sin estudio que sería fácil engañar. Él era alguien preparado, alguien culto y que tenía un método científico para investigar. Y él investigó todo esto que tiene que ver con la vida de Cristo con esa investigación científica más exhaustiva. Versículo 3, mira lo que dice acerca de su investigación. También a mí me ha parecido conveniente, esto es adecuado. Y esto es lo que el Espíritu Santo movió a Lucas, a que Lucas sintiera conveniente escribir. Pero ¿cómo escribió? Al final del versículo dice, escribírtela ordenadamente. Así que el versículo 3 podría leerlo de esta manera, observa. También a mí me ha parecido conveniente escribírtela ordenadamente. Eso es lo que le pareció conveniente, ¿verdad? Pero lo que Lucas escribió fue fruto de ¿qué? Dice el texto, versículo 3, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio. Así que Lucas lo ha investigado. Y lo ha investigado todo sin dejarse nada. Lo ha hecho diligentemente, esto es, esforzadamente, exhaustivamente. Y lo ha hecho desde el principio, desde las fuentes originales, desde el comienzo de la historia. Así que Lucas reconoce la conveniencia de enfrentar la mentira con la verdad. Y no debemos ignorar la verdad, lo cual nos dejaría en esta situación de necedad, de oscuridad, sin saber dónde estamos tropezando. Eso dice el texto, ¿verdad? Sin discernimiento somos como aquel que anda en oscuridad y tropieza y no sabe con qué ha tropezado. Así que Lucas nos dice que su relato, además de ser inspirado por el Espíritu Santo, ha sido investigado con toda diligencia. Lucas no solo era alguien capacitado para realizar una investigación por su profesión de médico, sino que tuvo oportunidad de estar con los apóstoles y escribir no solo el Evangelio, sino también Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 21, versículo 8. Hechos 21, versículo 8 dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, así que Lucas estaba con Pablo. Dice, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. ¿Por qué Lucas hizo todo esto? Versículo 4 del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 4. Para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Se te han enseñado cosas y han venido a alguien, otros diciéndote que lo que se te ha enseñado no es del todo cierto. Lucas sabe que lo que este hombre Teófilo ha recibido como enseñanza
es una enseñanza verdadera, pero han venido las dudas por aquellas historias mezcladas las mentiras con la verdad. Y ahora, ¿cómo podemos saber lo que es verdad? Y este es el propósito de Lucas para escribir este evangelio. ¿Cuál es el propósito de Lucas? Versículo 4. Para que sepas la verdad precisa. Y de nuevo está ahí esa palabra que se refiere a la verdad precisa. Y esa palabra precisa indica el esfuerzo y el trabajo de mostrar la precisión de esa verdad sin estar mezclada con mentiras y fábulas de las cosas que ha sido enseñada. ¿Para qué necesitamos saber la verdad precisa, hermano? Según 1 Tesalonicenses 5, hemos dicho antes, para tener un discernimiento adecuado, examinarlo todo y retener lo que es bueno en base a la verdad precisa. Y para un discernimiento santo necesitamos entonces conocer esta verdad. Esta es una afirmación que está repetida en este texto, que no era necesario hacerla, pero Lucas la repite de nuevo. La verdad siempre es precisa. La verdad siempre es precisa. Y esto es una declaración obvia. Pero que Lucas dice esto de esta manera para reafirmar que lo que en este evangelio encontramos junto con el resto de la escritura revelada por Dios son las verdades precisas que nos dan el discernimiento sabio para glorificar a Dios en esta fiesta y en cualquier situación que nos encontremos. Así que cuando vamos a entrar en este evangelio de Lucas para ver el nacimiento y la infancia de Jesús, lo que debemos enfatizar es que esta es una historia verdadera, una historia histórica, porque no todas las historias son históricas. Y la historia histórica es la que concuerda con los hechos reales que sucedieron. No toda la historia que nos llega en realidad sucedió tal como pasó. Muchas veces los historiadores presentan la historia en base a su pensamiento, pero la palabra de Dios nos da los hechos históricos como una verdad precisa, que así es como sucedió, en el que comienza con el nacimiento de Juan el Bautizador. Y por eso Lucas dice desde el principio, y el principio no es el nacimiento de Jesús. El principio de la vida de Jesús es el testimonio del que precedía a Jesús. El que Dios había dicho que iba a venir delante de su Mesías, uno que iba a preparar el camino al Señor. Así que el comienzo de esta verdad histórica tiene que ver con la vida de Juan el Bautizador, como estudiaremos, si Dios quiere, el domingo que viene. Pero recordemos, hermanos, debemos reconocer para adorar a Dios con nuestra obediencia en esta fiesta que quien nació históricamente es el Dios glorioso, el creador del mundo, el salvador de los pecadores. Eso es lo que debemos saber, recordar y anunciar. Así que, hermano, examina bíblicamente la forma en la que lo vas a celebrar. ¿Cómo vas a celebrar la Navidad de manera que glorifiques a Cristo? No tendrá que ver con los regalos. Y no es malo, no es pecado que nos regalemos, es pecado que pongamos nuestro corazón en ello. Debemos examinar la forma adecuada en la que vamos a celebrar la encarnación de Cristo Jesús nuestro Señor. Tampoco te dejes llevar por las mentiras de este mundo, por las mentiras acerca de Cristo, que nos desvían a nosotros y es más, a veces desviamos a nuestros hijos contándoles mentiras. Y en la Navidad es una de las historias en la que más mentiras se introducen. Y debemos ser bíblicos, por amor a Dios, antes que por amor tierno a la ilusión de un niño. ¿Qué vale más? ¿El ser fiel a la verdad de Dios y a la palabra de Dios? ¿O mantener en la ilusión a un niño con engaños para que después pueda dudar también de todo lo que es verdadero? Había un cantante que se dice ser cristiano, que pues no compartimos su fe y creemos que por distintas razones está desviado de la palabra de Dios, con diferentes herejías que él defiende. Entre algunas de ellas es la justificación de la adoración a las imágenes. Pero una de las cosas que este hombre dice es que las historias que contamos en Navidad preparan a los niños a tener fe para creer en Dios. Y lo justifican para contarle a los niños acerca de los superhéroes
de Papá Noel y de todo esto. Y él dice, esas mentiras me prepararon a mí para estar dispuesto a creer en algo y después yo creí en Dios. Pero ¿qué tontería más grande es esa? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios y es dada por el Espíritu Santo. Y no debes mezclar la verdad de Dios, el único Dios verdadero, real, creador, con las mentiras de Papá Noel, que eso no prepara a nadie para creer en Dios. Así que, hermanos, debemos examinar bíblicamente y no dejarnos llevar por las mentiras en este tiempo, ya que nos desviarán de una vida piadosa. Debemos crecer en el conocimiento de estas verdades acerca de Cristo para saber cómo agradarle en todo para su gloria. Y sobre todo, hermanos, en estas Navidades o en este tiempo es la oportunidad para felicitar a los que nos crucemos, recordándoles que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese es el verdadero sentido de lo que se debería celebrar en este tiempo. La Navidad está centrado en que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y eso es lo que Pablo dijo en 1 Timoteo 1:15. Y termino diciendo Pablo, entre los cuales yo soy el primero de los pecadores. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu verdad. Tu verdad precisa acerca de quién eres, acerca de quién es tu Hijo, acerca de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias por poder confiar en tu palabra como verdadera, como la que ha pasado la prueba científica de cualquier método en la que se demuestra que es verdad y que es mentira. Señor, te damos gracias porque todo lo que tú has dicho en tu palabra es cierto y se han cumplido las profecías de siglos anteriores de tu Hijo Jesucristo por la obra del Espíritu Santo, de las profecías cumplidas del nacimiento en Belén. Ayúdanos a no dejarnos llevar por los pecados que en estos tiempos pueden seducirnos. Señor, ayúdanos a no poner nuestro corazón en la comida, en los regalos, en el tiempo de vacaciones, en los placeres de este mundo. Ayúdanos, Señor, a centrar nuestro pensamiento y gozarnos en compartir a Cristo, en vivir en obediencia a Cristo, en crecer en el conocimiento de Cristo con amor a ti. Señor, te pedimos perdón por la forma en la que a veces participamos de algunas cosas, Señor, pero de manera pecaminosa, Señor. Y ayúdanos a que esto sea fiel. Ayúdanos a examinar nuestro corazón como lo vamos a hacer ahora, Señor, al participar de tu mesa, con discernimiento, probando nuestros corazones, para ver si hay pecado en nuestras vidas que deben ser confesados. Y debemos pedir que tú nos ayudes a abandonar esos pecados y a vivir vidas que te glorifiquen. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.